A esta hora, el Magazine de la Mañana, con las noticias, la música, la cultura, artistas invitados, personajes de la vida política y social, efemérides, redes sociales, notas curiosas. Magazine de la Mañana, aquí en Fundadora, la que más se escucha ahora. Amigos de la sintonía, muy buenos días, saludo cordial. Bienvenidos al Magazine de la Mañana, con invitados, con temas especiales, como el que tenemos en el día de hoy. Como siempre, tenemos por acá un invitado muy especial que nos viene a hablar de temas muy especiales en el tema de salud, como es el doctor Diego Bedoya, médico especialista en medicina alternativa, farmacología vegetal, y él viene del Centro Médico Ciclovital. Médico, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Bueno, señor. Ya como habíamos anunciado, tenemos un tema bien especial y son las enfermedades digestivas. Todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, todo completo, ¿cierto? Sí, señor. De la cabeza. De la boca al ano. De la boca al ano. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, médico, empecemos por contarle a los oyentes, cuáles son las funciones realmente que cumplen algunos órganos dentro de este proceso digestivo. Bueno, Carlos, entonces digamos que el sistema gastrointestinal o el tubo digestivo, pues como también se conoce, está comprendido entre la boca, o es un tubo pues que va desde la boca hasta el ano, por el que básicamente entonces se transportan los alimentos que ingerimos y que empezamos a hacer el proceso digestivo en la boca, se transportan hasta llegar al ano, por donde finalmente pues van a excretarse pues como los resultados ya de la digestión. Digamos que entonces en ese trayecto el alimento empieza a sufrir transformaciones y a recibir como los aportes que cada segmento en particular le va dando. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos el proceso digestivo en la boca, con el acto de la masticación, los alimentos empiezan a tener una transformación por una serie de sustancias que se producen, de enzimas que se producen en la boca, que empiezan a contribuir como en ese proceso, digámoslo así, como que nos entendamos todo, como de separar las partículas, separar ir haciendo como unas particiones del alimento, para que se forme como un bolo, como una masa que sea de más fácil transporte, que pueda pasar más fácil por la parte que sigue, que es el esófago, que es el tubo que hay entre la boca y el estómago, que es un tubo literal, por donde entonces va el alimento, llega luego al estómago, y en el estómago entonces empieza a sufrir otras transformaciones a partir del aporte que hacen los jugos gástricos. Los jugos gástricos, también conocidos como los ácidos del estómago, son literalmente unos jugos muy ácidos que hacen entonces la trituración, la partición, el amoldamiento pues, de este alimento, para luego ser llevado al intestino delgado, donde sí hay ya como una selección. El cuerpo en el intestino delgado generalmente entonces dice, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, lo que me dice, estas vitaminas las separo por acá, estas proteínas por acá, y lo que no me sirve entonces lo deja pasar para que vaya al intestino grueso. En el intestino grueso se hace, digamos que una última revisión de qué me puede servir, y lo que no, definitivamente pues sale en forma de materia fecal a través del ano. Entonces digamos que ese es como todo el trayecto que va surtiendo pues como el bolo alimenticio, la comida, desde la boca hasta el ano. Bueno, doctor, entonces en ese orden de ideas podemos decir desde la boca hasta el ano, y cada parte de este sistema digestivo tiene unas enfermedades que lo caracterizan. Por ejemplo, señor. empezando por las enfermedades en la boca también.
Sí, por decir algo, cuando uno le da un jueguito, le dan llaguitas o en fin, todo eso. Por ahí empieza el tema digestivo y eso puede terminar abajo afectando otro órgano dentro de este mismo tubo. Claro que sí, Carlos. Entonces, sí, en la boca, por ejemplo, entonces problemas en la boca, problemas de la misma masticación, las personas que de pronto no mastican o lo hacen demasiado rápido, hay personas que se tragan el alimento entero. Esto puede generar problemas más abajo, pues en el estómago, problemas de absorción de los nutrientes. Pero como tú lo dices, infecciones en la boca, por ejemplo, las famosas llagas, las aftas, las estomatitis, la llamamos los médicos, que son causadas generalmente por hongos o algunas bacterias que habitan en la boca y que precisamente como por el exceso de algunos alimentos pueden facilitar o el consumo de ciertas sustancias puede facilitar que estas enfermedades se presenten en la boca. Por ejemplo, las personas fumadoras, el tabaco, el cigarrillo, el humo del cigarrillo disminuye notoriamente las defensas de la boca, pues, de todo el tracto digestivo, y al disminuir las defensas, pues las bacterias o los hongos que normalmente viven en la boca atacan porque no hay defensas que nos protejan. O el consumo reiterado de sustancias irritantes, el alcohol, el café, todo esto hará que el sistema defensivo se agote, se merme y entonces estas bacterias nos ataquen y nos atacan desde la boca. Entonces las llaguitas, por ejemplo, o que se nos inflamen las encías. ¿Esto qué va a hacer? Que dificulta la acción de la masticación, de comer, alteran inclusive un poco el gusto. Entonces de ahí en adelante, de ahí para siguiendo pues como todo el trayecto, se va a observar un proceso digestivo diferente, con dificultad, y eso va a traer pues posiblemente alguna consecuencia. Claro. Médico, ¿la comida muy caliente o muy fría? ¿Cómo debe ser? No, de preferencia temperatura ambiente, tirando a tibia. A tibia, sí, más bien tirando tibia. a tibia, claro. Los helados no son muy buenos. Pero digamos que cuando uno, el helado como tal, lo que llamamos una paleta, un cono, pues este tipo de cosas como no se comen compulsivamente, no hay gente que le... Cierto. Bueno, toda regla tiene su excepción, pero normalmente uno se comerá un cono, una paleta, pues cuando es así, no, o sea... No hay problema. No hay problema, pero pues obviamente si todo lo que consumo es helado y alguna patología que haga que todo lo que yo me coma lo tengo que sacar de la nevera, o todo lo que me coma sea con una temperatura excesiva en calor, obviamente eso va a generar un papel irritativo de la pared del tubo digestivo. La pared del tubo digestivo se llaman las mucosas, y las mucosas pues sí, es como la piel, que si yo someto la piel, por ejemplo la que tenemos en nuestro cuerpo en general, si yo le coloco a mi antebrazo un hielo y lo dejo ahí mucho rato, el hielo me va a quemar, ¿cierto? Claro. Lo mismo pasa si a mi piel le coloco un paño de agua verdaderamente caliente, pues también me va a quemar. Igual pasaría con la piel o las mucosas que tiene el tubo digestivo. Someterlas a altas temperaturas o a bajas temperaturas por largo periodo pueden generar irritación de esa vía. Doctor, ahora que estamos en la boca, doctor, que es donde empieza todo, por ejemplo, el tema del mal aliento, la halitosis, es un tema, aparte de la higiene, ¿cierto? Pues una de las, pues obviamente cuando ese es el motivo de consulta, lo primero que se entra a analizar y a descartar es que no hayan problemas dentarios, de mala higiene dental, de mala ¿cierto? Higiene, exacto. Es lo primero pues que se descarta. Si esto está descartado, si el paciente no tiene problemas con sus piezas dentarias, no hay caries y efectivamente pues utiliza adecuadamente la seda dental, se cepilla las veces pues que se sugiere después de alimentarse. Si todo eso está bien, entonces hay que empezar a indagar hacia abajo. Si hay problemas en el esófago, en el estómago, en el hígado. El hígado hace una contribución al proceso digestivo y pues se sabe que algunas inflamaciones de estos órganos pueden incidir en la presencia de la halitosis o mal aliento. Muy bien. Bueno, doctor, empezamos por la boca y vamos bajando, ¿cierto?
Usted me dirá dónde caemos. Bueno, el esófago, entonces, en el esófago se presenta una enfermedad que es muy común, que se consulta mucho, y es el famoso reflujo gastroesofágico, lo que la gente pues, conoce con el nombre de reflujo o de agrieras. Bueno, entonces en el reflujo, o en el reflujo, normalmente lo que pasa es que hay un exceso de producción de jugos gástricos en el estómago que se devuelven hacia arriba, hacia el esófago, y lo queman. Los jugos gástricos son muy, muy irritantes. Y digamos que los jugos del estómago contenidos en la bolsa del estómago no hacen mayor daño, pero cuando los jugos gástricos se salen del estómago, se sobrepasa la producción y ascienden hasta el esófago, queman, queman, irritan la pared del esófago, y eso produce pues la sensación de ardor, de carraspeo, de una tos pendejita que no quita, una tos que puede ser a cualquier día, pero generalmente reportan que es más en la noche. Entonces esa es una enfermedad muy común. Paciente que consulte dice: tengo una tosecita, tengo un carraspeo, sí, normalmente me dan agrieras, cuando ingiero comidas muy copiosas o muy abundantes me da esto, cuando me acuesto muy rápido a dormir después de comer, no hago una digestión adecuada. Todas estas cositas son las que uno escucha comúnmente en el paciente que se queja de un reflujo gastroesofágico. Entonces, en ese mismo orden de ideas, si lo que me está generando la enfermedad son, por ejemplo, cantidades importantes o copiosas o excesivas de la comida, si yo estoy siendo muy generoso en lo que estoy comiendo en cuanto a la cantidad, pues lo que se sugiere es empezar a comer fraccionadamente en pequeñas cantidades para disminuir la producción de ácido gástrico, para que a su vez entonces no ascienda y me queme. Otra recomendación muy importante es procurar evitar irritantes, como lo mencionaba ahorita, como el cigarrillo, el café, las comidas de por sí muy picantes o muy ácidas harán que el estómago produzca más ácido gástrico, y si se produce más ácido gástrico, él va a ascender al esófago y lo va a quemar. Otra cosa que funciona mucho para disminuir la sensación molesta, antes de entrar pues de hablar de tratamientos como tal, pero otra de las medidas que funcionan mucho para evitar esa sensación molesta del reflujo es tratar de comer temprano, que la última comida no vaya más allá de las 6, 7 de la noche, y que podamos estar sentados o caminando, si quiero unas 2 horitas más antes de realmente irme a la cama a dormir, porque es la posición en decúbito supino, o sea, estar acostado, facilita que los jugos gástricos asciendan. Por el contrario, cuando yo estoy sentado, por gravedad le cuesta más trabajo a los jugos gástricos subir. Si estoy acostado, pues es más fácil. Ahora se recomienda también, por ejemplo, cosas como elevar un poco la cabecera de la cama. Anteriormente uno le decía a los pacientes que le colocara pues taquitos de madera o unos adobes en las patas de la cama, de la parte pues de arriba posterior. Pero pues eso no se hace. Lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, más almohadas o unos cojines que hagan que yo esté acostado en una posición casi como semisentado, por lo mismo, porque esto evita o demora que el jugo gástrico ascienda hasta el esófago. Entonces esa es como la primera y de las más consultadas, el famoso reflujo. Pacientes que tengan una tos inexplicable, una tos pendeja, una tos sequita y el carraspeito, es bueno que se piense en la posibilidad de un reflujo. Muy bien. Bueno, estamos con el doctor Diego Bedoya, médico especialista del Centro Médico Ciclovital. Hoy hablando sobre el tema de las enfermedades digestivas. Bueno, médico, viene ahora una reina que yo digo que es una cantidad alarmante, y usted me va a confirmar si sí o no, y es la gastritis. Sí. ¿Qué es realmente la gastritis? Bueno, la gastritis, el término itis
cuando escuchemos el término itis siempre hará referencia a una inflamación, ¿cierto? Inflamación. Entonces gastritis es la inflamación de la mucosa o de la piel que recubre el estómago. Entonces gastro es estómago, itis es inflamación. Inflamación. Sí, es la consulta más común de todas las que hay del tubo digestivo. Generalmente, bueno, entonces como decía ahorita al principio, en el estómago se produce unos ácidos, el ácido clorhídrico, los jugos gástricos, cuya principal función son la de desdoblar o partir o empezar como el proceso de trituración del bolo alimenticio. Y se requiere como que esos jugos gástricos pues se produzcan en una justa medida. O sea, si se producen menos jugos gástricos de los adecuados, va a haber una enfermedad que se llama hipocloridia, o si se producen demasiados jugos gástricos en el estómago, entonces se facilita pues como la presentación de la misma gastritis o del reflujo como hablábamos ahorita. Hay situaciones que hacen que la piel o la mucosa del estómago se irrite, se inflame. Sin duda la más común hoy en día, la causa como más común de gastritis hoy en día es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori cohabitando o viviendo con nosotros, y generalmente esta bacteria vive es en el estómago. Esta bacteria digamos que se podría aceptar que hoy en día que la bacteria es casi como un habitante normal de todos los seres humanos, pero es un habitante normal en unas cantidades limitadas que le permiten al sistema defensivo decirle, bueno, te voy a dejar estar ahí, pero donde empieces a aumentar el número me va a tocar pues como enfrentarte y aniquilarte. Pero cuando la bacteria empieza a reproducirse porque encuentra algunas condiciones favorables para hacerlo y supera ese número que le fue permitido, por así decirlo, por las defensas, entonces la bacteria empieza a inflamar a inflamar la piel del estómago y a generar inclusive la posibilidad con el tiempo de un cáncer gástrico. Entonces la causa más común es el Helicobacter. Del Helicobacter hay que decir que pues las formas que se aceptan hoy en día de cómo se transmite el Helicobacter indican que se puede transmitir a través de un beso, se puede transmitir a partir de no lavarnos las manos después de nuestro acto de defecación. Hay que lavarse las manos después de defecar. Hay que lavar muy bien las frutas y las verduras antes de su preparación, porque el Helicobacter pylori puede estar presente en aguas contaminadas, precisamente porque no hay una buena disposición de las excretas, y algunas aguas pueden caer restos fecales que tengan la bacteria, y si pues esta agua no es bien tratada, luego pues yo la tomo, con eso preparo mis alimentos y ahí puede venir el Helicobacter y me ingresa. Entonces generalmente pues esa es la vía más aceptada de ingreso de la bacteria. No lavar bien las verduras y las frutas, no tener una adecuada técnica o una adecuada higiene posterior a la defecación. Como les decía, el beso. Hay otras formas que están en discusión, y es el comer alimentos que están expuestos por ejemplo, en ventas callejeras que están expuestos a que un mosquito se pare en ellos, y pues se está estudiando bastante pues que esa es otra vía, que el mosquito, antes de pararse en la empanadita, antes de pararse en el chuzo de pollo, el mosquito se pudo haber parado de pronto en una materia fecal que tenía la bacteria, y entonces en las paticas puede llevar el virus, la bacteria y regarla. Entonces con todo esto pues hay como que tener mucho cuidado, ¿cierto? La preparación de los alimentos y la adecuada higiene en nuestras manos.
Doctor, entonces ¿a quién besar entonces? Pero como te digo, Sí. se acepta, Carlos, que Sí. la bacteria, por ese mismo mecanismo, ya todos la tenemos. Es que tener en sí la bacteria No es no es problema si la tengo en un número reducido, Reducido. ¿cierto? Con que el cuerpo le quede fácil controlar. El problema es cuando hago otras cosas que hago que ella prolifere. Entonces, pero sí, o sea, hoy en día se acepta que el beso o el compartir, uno lee la literatura y uno dice, esto sí puede pasar, pero pasa. Hay familias que por su condición, hay veces de hacinamiento, demasiadas personas conviviendo en una sola habitación, o incluso se refiere, y uno lo ha escuchado, de familias que tienen que compartir cosas como por ejemplo el cepillo de dientes. Esto son cosas que facilitan a que la bacteria se vaya propagando dentro de los mismos miembros de la familia. Complicado, pero esas cosas todavía pues se ven. Entonces, y hay costumbres, doctor, así. por decir algo, bueno, yo te dejo el sobradito. Sí, Bueno, es increíble, pero puede ser. Bueno, entonces dentro de la gastritis, entonces la principal causa es el Helicobacter, pero vuelve y juegan las otras causas, pues las que mencionaba ahorita en el reflujo, el consumo de cigarrillo, el consumo excesivo de café, el consumo de comidas picantes, irritantes, el ají, los encurtidos, muchos ácidos, exagerar en el ácido puede facilitar pues que los ácidos de por sí ya ácidos que produce el cuerpo pues se aumenten. Las comidas copiosas, abundantes, todo esto incide en que el estómago produzca más ácidos, y esos ácidos, cuando están aumentados en volumen, se van a rebosar y van a generar como que la pared de la gastritis del estómago pues se inflame. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces los pacientes empiezan a referir el famoso el dolor en la boca del estómago. Doctor, tengo un dolor en la boca del estómago. Así le dicen a uno, o le señalan a uno pues con su mano un sitio anatómico que se llama epigastrio, pero que la gente lo conoce pues con el nombre de boca del estómago. Entonces generalmente es el dolor. Algunas personas entonces empiezan a notar que con algunas comidas se le empeora, a otros notan que algunas comidas lo mejoran. Por ejemplo, los lácteos. Doctor, a mí me da eso, pero yo me tomo un vaso de leche y se me merma. Ahorita hablamos un poquito de qué es lo que pasa ahí con eso. Entonces generalmente eso es la gastritis, un dolor localizado en lo que la gente conoce con el nombre de boca del estómago. Muchas veces va asociado a la sensación de agriera, y generalmente refieren que es un dolor que es posterior a la ingesta de ciertos alimentos o de grandes cantidades de alimentos. Eso es la gastritis. Esa es la gastritis. Bueno, doctor, normalmente esa gastritis puede terminar en una úlcera. Bueno, la úlcera es la gastritis es la inflamación de la pared, ¿cierto? De la piel, llamémoslo así, del estómago. Sí. Una úlcera es como una ampolla, que a esa piel le dé una ampolla y se reviente. Entonces esa es la diferencia. Pero obviamente una úlcera es digamos que una gastritis que avanzó todavía mucho más